Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Nubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy jueves 6 de noviembre del año 2025. Mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Vladimir Putin plantea al gobierno la posibilidad de reanudar los ensayos nucleares. El presidente ruso Vladimir Putin encargó al gobierno que le presente un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares después de que su colega estadounidense Donald Trump se planteara recientemente la posibilidad de realizar pruebas con armamento nuclear. Putin pidió a los ministerios de defensa y exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles que presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares. Al mismo tiempo subrayó que el Kremlin se mantiene fiel a su política de no realizar dichos ensayos mientras otras potencias hagan lo mismo. Durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, transmitida en directo por la televisión rusa, Putin plantea al gobierno la posibilidad de reanudar ensayos nucleares. Los demócratas arrasan en las primeras grandes elecciones del segundo mandato de Donald Trump. Los demócratas arrasaron en 3 elecciones celebradas el día de ayer martes, las primeras importantes desde que Donald Trump recuperó la presidencia, encumbrando a una nueva generación de líderes y proporcionando el atribuido partido un soplo de aire fresco de cara a las elecciones al Congreso del año que viene. En la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista demócrata de 34 años, ganó las elecciones a la alcaldía, culminando un ascenso meteórico e improbable desde su anonimato como parlamentario del estado hasta convertirse en una de las figuras demócratas más destacadas del país. Y en Virginia y Nueva Jersey, los demócratas moderados Abigail Spangenberg, de 46 años, y Mickey Sherrill, de 53, ganaron las elecciones a gobernadoras con una ventaja considerable respectivamente. Los demócratas arrasan en las primeras grandes elecciones del segundo mandato de Donald Trump. Expresidente de Perú exige el salvoconducto para asilo de la ex primera ministra en México. El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo exigió al actual gobierno peruano que conceda el salvoconducto para que su ex primera ministra Betsy Chávez, junto a quien está adjudicado por el fallido intento de golpe de Estado en el 2022, viaje a México después de que el gobierno del país norteamericano le concedió el asilo político. Exigimos al régimen peruano otorgar de inmediato el salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros para garantizar su salida segura y el pleno ejercicio de sus derechos, manifestó Castillo desde su página oficial en la red social X, que no está manejada directamente por él, al encontrarse él en cárcel. Expresidente de Perú exige salvoconducto para asilo de ex primera ministra en México. Ante amenazas de Donald Trump, Mamdani advierte que Nueva York está lista para luchar. Zohran Mamdani no perdió tiempo como alcalde electo de la ciudad de Nueva York antes de dejar claro que ve parte de su nuevo rol como defensor de la ciudad ante el presidente Donald Trump, quien había amenazado no solo con retirarle fondos a la ciudad si ganaba, sino también con arrestarlo y deportarlo. Mamdani, un demócrata, se dirigió directamente y extensamente al presidente republicano desde el escenario en su fiesta de victoria en Brooklyn este martes por la noche. Ante amenazas de Trump, Mamdani advierte que Nueva York está lista para luchar.
Gripe aviar avanza en Europa. Granjas se apresuran a confinar las aves de corral. El aumento de los casos mortales de gripe aviar en Europa llevó a más países a confinar a millones de aves de corral para protegerlas de las aves silvestres infectadas, siendo Irlanda un nuevo país en tomar medidas. La gripe aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, preocupa a la industria avícola y a los gobiernos desde que provocó la muerte de cientos de millones de aves en los últimos años y se propagó a las vacas lecheras en Estados Unidos, interrumpiendo el suministro, disparando los precios de los alimentos y planteando un riesgo de transmisión humana. Irlanda impuso este miércoles una orden de confinamiento de aves de corral en todo el país para protegerlas de la gripe aviar tras confirmar su primer brote en 3 años. Gripe aviar avanza en Europa. Granjas se apresuran a confinar las aves de corral. Anulan sentencia de 10 años en prisión en contra de Yanín Áñez. La justicia de Bolivia informó que anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Yanín Áñez y ordenó su inmediata liberación. Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía una sentencia ejecutoria de 10 años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Anulan sentencia de 10 años en prisión en contra de Yanín Áñez. Suben a 241 los muertos en Gaza por ataques israelíes, pese al alto al fuego. Israel ha matado a 241 gazatíes y causado heridas a otros 606 desde que entró nuevamente en vigor el alto al fuego el 10 de octubre, según el balance publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recoge las víctimas del día anterior. Durante la jornada del martes 4 de noviembre, Israel mató a un gazatí y a otros 2 resultaron heridos, de acuerdo con el comunicado de Sanidad. Suben a 241 los muertos en Gaza por ataques israelíes, pese al alto al fuego. Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos, que no se les haga tarde por ahí si tienen alguna cita médica, cita de trabajo o van a la escuela. 7 con 18. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso a noticias nacionales. Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, rinde protesta como alcaldesa de Uruapan. Grecia Quirós García, viuda de Carlos Manso, rindió protesta como la alcaldesa de Uruapan en Michoacán tras el asesinato de su esposo el pasado 1 de noviembre. El legado de Carlos Manso está más fuerte que nunca. Este legado está en movimiento del sombrero. No lo callaron y no lo van a callar, porque aquí sigo firme con convicción que él me enseñó. Con esa lucha incansable, Carlos Manso no quedará en el olvido. Se llevaron un héroe, se llevaron un gran líder, un líder que jamás quedará en el olvido, expresó Grecia Quirós García, luego de rendir protesta en el Congreso del Estado de Michoacán. Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, rinde protesta como alcaldesa de Uruapan. La ONU condena acoso contra Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia en contra de las mujeres. La Organización de Naciones Unidas condenó el acoso que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que hizo un llamado a no normalizar ni minimizar la violencia
contra las mujeres en el país. El pronunciamiento ocurre luego de que el martes un hombre acosó y tocó sin consentimiento a la mandataria cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un recorrido a pie por el centro histórico a unos metros de Palacio Nacional en la Ciudad de México. La ONU en México expresa su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida, dijo este organismo. La ONU condena acoso contra Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra las mujeres. Se reasignarán casi 18,000 millones de pesos del Poder Judicial, Fiscalía General de la República e INE para la agricultura, ciencia, educación y cultura. En el inicio de la discusión en lo particular de la reforma a la Ley de Egresos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal, informó que habrá reasignación de recursos, por lo que las bancadas del oficialismo representan 12 reservas en bloques de 3 para reasignar más recursos a rubros como agricultura, ciencia y tecnología, educación, medio ambiente y cultura. En entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal detalló que serán alrededor de 17,789 millones de pesos, los cuales serán retirados al Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral. Reasignarán casi 18,000 millones de pesos del Poder Judicial y Fiscalía General de la República e INE para agricultura, ciencia, educación y cultura. Remueven a titular de Protección Civil de Sonora tras el incendio en Gualdos, en Hermosillo. 3 noches pasaron desde el incendio de Gualdos para que el titular de Protección Civil del Estado, Armando Castañeda Sánchez, fuera removido de su puesto. Ayer por la mañana el gobernador Alfonso Durazo confirmó la separación del cargo del directivo. Durazo afirmó que dio esta instrucción para que no sea juez y parte mientras se investigan las causas de esta tragedia. Remueven a titular de Protección Civil de Sonora tras el incendio en Gualdos, en Hermosillo, Sonora. Agresión a Claudia Sheinbaum revela falla del aparato de seguridad. La agresión que padeció la presidenta Claudia Sheinbaum revela de entrada una grave falla del aparato de seguridad en torno a la jefa del Ejecutivo. También deja ver que ni los funcionarios de Palacio Nacional tienen claro el marco legal para actuar. La preocupación es si alguien se pudo acercar hacia la presidencia y tocarla indebidamente. Hay una exhibición de fragilidad en medio de situaciones de violencia e intimidación que hay en el país. Agresión a Sheinbaum revela falla del aparato de seguridad. Hallan cuerpos de familia desaparecida en Reynosa. El crimen fue por un puesto laboral. La Fiscalía de Tamaulipas informó que fueron hallados 3 cuerpos sin vida en un camino de terracería a las afueras de la ciudad de Reynosa. Los cuerpos se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizan los exámenes periciales correspondientes con el fin de determinar las causas de su muerte y proceder a su identificación. La investigación está relacionada con la búsqueda de una familia de Reynosa compuesta por 4 integrantes reportados como desaparecidos: el padre, la madre y 2 hijos. Se trata de Heriberto G., de 41 años, Berenice F., de 37 años, Ángel G., de 20 años y Claudia G., de 10 años. Hallan cuerpos de familia desaparecida en Reynosa. Crimen fue por un puesto laboral.
Secretaría de Gobernación se reúne con el gobernador y ediles de Michoacán para revisar el plan por la paz. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y los presidentes y presidentas municipales de la entidad se reunieron este miércoles para revisar el plan por la paz y justicia anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Rodríguez Velázquez resaltó que dicho plan no ha finalizado, ya que se construye de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad michoacana. En un comunicado destacó que el encuentro de más de 3 horas respondió a la instrucción presidencial de escuchar a los alcaldes y a alcaldesas y conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades para construir en conjunto el Plan Michoacán por la paz y la justicia. Segov se reúne con el gobernador y ediles de Michoacán para revisar el plan por la paz. Ya son las 7:26. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que logró rescatar con vida a Fernando Galindo, líder transportista que fue secuestrado el 30 de octubre en Jilotepec. La dependencia dio a conocer que durante el proceso de rescate de Fernando Galindo se detuvo a 3 individuos. Uno de los detenidos fue identificado como Neri N., el Moto, mientras de una banda criminal con orígenes en Michoacán y que es el encargado de alinear a taxistas en los municipios de Jilotepec, Xoyoniquilpan y Acambay, para lo cual priva de la libertad a sus líderes. Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Estado de México. Amarran a funcionarios del Ayuntamiento de El Oro en el Estado de México por falta de agua. Ciudadanos del municipio de El Oro en el Estado de México realizan una serie de movilizaciones para pedir la destitución de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñalosa por supuestos desvíos en el erario y la falta de servicios públicos, entre ellos el agua, con lo cual no cuentan desde hace meses. Los habitantes amarraron a distintos funcionarios como parte de las protestas realizadas para que les manden agua. Amarran a funcionarios del Ayuntamiento de El Oro en el Estado de México por falta de agua. Congreso del Estado de México aprueba pena de 15 años de cárcel por fraudes gota a gota. El Pleno del Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para tipificar el delito de usura, también conocido como gota a gota, con penas que van de 15 años de cárcel y multa de 100 a 3.500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización UMA vigente en este momento, con el fin de reducir esta actividad que prolifera en varios puntos de la entidad. Congreso del Estado de México aprueba pena de 15 años de cárcel por fraudes gota a gota. Sentencian a operadores del Pecha, ex jefe regional de la familia michoacana en el Valle de Toluca. Un juez del Estado de México impuso una pena de 47 años y 6 meses de prisión a Ángel Alberto Marín López y Ángel Marín Reyes, quienes fueron hallados culpables del delito de extorsión en agravio de un empresario de San Mateo Atenco. Ambos
formaban parte de una célula de la familia michoacana que operaba bajo las órdenes de Oscar N., alias El Pecha, identificado como jefe regional de la organización criminal en el Valle de Toluca, quien ya también se encuentra en prisión. Sentencian a operadores del Pecha, ex jefe de regional de la familia michoacana, en el Valle de Toluca. Gobierno del Estado de México mantendrá diálogo con productores de maíz. La secretaria del Campo del Estado de México mantiene comunicación con productores mexiquenses de maíz que recientemente solicitaron apoyo debido a la crisis que enfrenta el sector. La titular de la dependencia, María Eugenia Rojano Valdés, afirmó que se instalarán mesas de trabajo para conocer de cerca sus demandas. Rojano Valdés señaló que por ahora se espera el avance de los diálogos entre los productores y el gobierno federal a fin de alinear las solicitudes con los acuerdos que se alcancen. Gobierno del Estado de México mantendrá diálogo con productores de maíz. Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Vamos a dar paso ahora a noticias deportivas. Camilo Vargas le dice adiós al Atlas. En duda la continuidad del portero. Camilo Vargas es sin duda uno de los ídolos de los últimos años en Atlas. El portero colombiano fue parte fundamental del bicampeonato rojinegro obtenido entre el 2021 y el 2022. Vargas tiene contrato con los zorros del Atlas hasta el próximo verano, por lo que este fin de año 2025 debe de sentarse con la directiva para una renovación o el fin de la relación que mantienen ambos desde julio del 2019, procedente del Deportivo Cali. Es así que Vargas ya está por cumplir 7 años en la Perla Tapatía con el Atlas. Pese al gran tiempo defendiendo los tres palos, parece que el fin de una era está por llegar. Camilo Vargas le diría adiós al Atlas. Está en duda su continuidad de el portero. Santiago Jiménez le cede su lugar a la Hormiga González en selección mexicana. Con 11 goles y acariciando el título de goleo individual en esta apertura 2025, Armando González es el mejor delantero mexicano de la Liga MX y juega para las Chivas luego de un gran torneo que está por culminar en su fase regular. La Hormiga González tendrá su recompensa selección nacional. De acuerdo al portal, el rojiblanco será llamado por Javier Aguirre para esta fecha FIFA. Santiago Jiménez le cede su lugar a la Hormiga González en selección mexicana. La selección mexicana sub-17 femenil es eliminada del Mundial, va por el tercer lugar. En la segunda semifinal del Mundial Sub-17 femenil tuvieron actividad las futbolistas mexicanas. Sin embargo, México perdió 1-0 ante Países Bajos, por lo que fueron eliminadas del torneo con este resultado. México no pudo repetir la dosis ante la escuadra europea, y es que se enfrentó a Países Bajos en la fase de grupos, donde ganaron con el mismo resultado con el que hoy caen eliminadas y rompieron su racha sin recibir gol, pues desde ese partido ninguna otra selección había logrado anotarle a las mexicanas. La selección mexicana es eliminada del Mundial Sub-17 femenil, va por el tercer lugar. Chicharito Hernández prepara su salida de Chivas para ir a una sorprendente liga.
Chicharito Hernández ya sabe en su interior que si quiere seguir sintiéndose futbolista tiene que salir de Guadalajara cuando se termine su vínculo en diciembre de este año. Se filtró que el próximo destino de Chicharito sería la semiprofesional liga de la USL de Estados Unidos, una especie de segunda división, aunque allí funciona el mismo sistema que en México, en los que no hay ascensos ni descensos. Chicharito Hernández prepara su salida de Chivas para ir a una sorprendente liga. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos, hasta aquí las noticias. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comercios patrocinadores, luego grupos patrocinadores, y alrededor de las 8 con 10 minutos estamos de regreso con nuestro siguiente programa. No le cambien. Y para los que nos siguen a través de redes sociales, muchas gracias. Ayúdenos a compartir. Hasta la próxima.